Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom, desde la sinagoga Bet Aderech, en el Distrito Federal, en la Ciudad de México. Les saluda el rabino Mijael Ávila de Bet Aderech. En este día que corresponde al día 1 de junio, conforme al calendario secular, del año 2013, 23 del mes de Sivan, del año 5773. En esta ocasión hemos leído una porción que se titula Shelach, y esta porción Shelach, el día de hoy vamos a tratar de recibir unas lecciones de liderazgo. Lecciones de liderazgo. El día de hoy hemos leído una porción que tiene que ver con un mandato específico que le da el Eterno a Moshe para que ejecutara él una acción. La acción, la sabemos todos, es una acción en la cual 12 varones serían elegidos. ¿Serían cualquier tipo de personas, cualquiera? No. Deberían de ser personas que eran ilustres. En la traducción del español algunas veces les llama príncipes, ¿verdad? Pero eran gente dentro de cada una de las tribus que tenían características especiales. ¿Ustedes creen que dentro de esas características especiales estos varones tenían un conocimiento superior al de los demás? ¿Sabían hablar tal vez con solvencia? Tal vez eran hombres que tenían una buena fama, ¿sí? Eran hombres que seguramente ya habían sido distinguidos en medio de su entorno, y que el Eterno le manda a Moshe en la porción de Números capítulo 13, Bamidbar 13, y les dice, diciéndoles, les manda la tarea a que eligiera a 12 hombres, y estos 12 hombres irían entonces a escoger la tierra. Vayamos al libro de Bamidbar capítulo 13, en el versículo 1, dice, y el Eterno le habló a Moshe, diciéndole, envía tú a hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. De cada tribu de sus padres enviaron un varón, cada uno príncipe entre ellos. Ahora, noten ustedes, amados, que una tarea importante, si nosotros se la quisiéramos entregar a alguien, la persona que la fuera a ejecutar tendría que ser un conocedor de ella. Tendría que ser una persona en la cual nosotros confiemos. Tendría que ser una persona en la cual podamos nosotros estar esperanzados a que la ejecución de esta tarea se va a dar de una manera en tiempo y en forma. Hay 12 varones que son elegidos. Dice la escritura que estos nombres fueron, dice, de la tribu de Rubén, Shamua, hijo de Zahur; de la tribu de Shimeón, Zafat; de Judá, Caleb; de Isahar, Igal; de Efraín, Oshea; de Benjamín, Paltí; de Zebulún, Gadiel; de Yosef y de Manashe, Gadí; de Dan, Amiel; de Asher, Setur; de Neftalí, Naví; y de Gad, Geuel. Ahora, es bien interesante que en medio de todo el pueblo que tenía Moshe para poder encontrarlos, fíjense el significado de los nombres de cada uno de ellos. De Shamua era alguien de renombre. De Zafat, él había juzgado. De Caleb, ¿cuál es? Perro. De Igal, él redime. De Oshea, ¿qué significa Oshea? Salvación. Paltí, mi libertador. Gadiel, el Eterno, mi fortuna. Gadí, mi fortuna. Amiel, mi pariente es el Eterno. Setur, oculto, pero es una clase de oculto que estaría relacionado con algo secreto, porque el siguiente, que es Naví, también su significado sería oculto, pero tendría una raíz diferente. Y por último, Geuel, que era majestad del Eterno. Noten ustedes cómo estos nombres, digamos que si los quisiéramos tener de nuestro lado, no quisieran tener puros hombres que se llamen renombre, el haya juzgado, el redime, salvación, mi libertador, el Eterno, mi fortuna,
mi fortuna, mi pariente es el Eterno, majestad del Eterno. O sea, iban súper bien armados. Súper bien armados. El único nombre extraño ahí es el de Caleb. ¿Sí? ¿Vale? Y es al final el que vamos a ver esas características interesantes. Pero, insisto, renombre lo haya juzgado, perro, él redime salvación, mi libertador, el Eterno, mi fortuna, mi pariente es el Eterno, secreto, oculto y majestad del Eterno. Entonces, entre el oculto secreto y Caleb, digamos que son los que pudiéramos poner de lado. Con esto, ¿quién creen ustedes que fueron los que más hicieron, levantaron la algarabía en medio del pueblo? Con esos nombres que yo les doy. Ya tenemos a dos ubicados que fueron los que estuvieron a favor. ¿Quiénes son los dos que están ubicados? Caleb y quién? Y Yeshua, ahí le llamaron Oshea, ¿verdad? Pero de todos los demás, ¿quién podríamos especular que fueron los que más estuvieron en contra? Bueno, usted tenía el nombre del Eterno. A mí en especulación yo pudiera decir que Shetur y Naví, que ambos eran ocultos, probablemente pudieron haber sido dos de los principales incitadores, no lo sé, esto es una mera especulación. Pero vayamos en primer lugar a ver cuáles son las tareas que les había dejado. Vemos Bamidbar capítulo 13, verso 17, en donde, miren, amados, ese es el primer asunto al respecto del líder. Todo líder tiene que aprender a dar una tarea lo suficientemente clara. ¿Saben cuáles son gran parte de las problemáticas en nuestras relaciones? La gran parte de nuestras problemáticas es de que no nos explicamos de una manera tan adecuada o tan correcta como quisiéramos. ¿Cuántas veces por insignificancia, muchas veces le dice a algún familiar, oye, ¿me pasarías el que estaba arriba del refri? Y cuando llega, ¿por qué no me lo trajiste? Pues es que yo busqué, pero pues no había nada. Pues yo te dije que el estaba arriba del refri. Y si tal vez uno se hubiera acordado del nombre, pudiera haber sabido con toda certeza que a lo mejor era un tarro de crema Nivea, pero no era el Y yo me he dado cuenta que el gran problema con el liderazgo, y el liderazgo me refiero a todas aquellas personas que tienen al menos una persona debajo de ella. Sharet Baruch alguna vez hacía la precisión que de acuerdo a Gallup, el gerente es aquella persona que tiene a una sola persona, al menos a una persona bajo de su autoridad. Y decía Sharet Baruch que el líder era una persona que no nada más tenía seguidores, sino además era una persona que volteaba a ver hacia adentro, pero también volteaba a ver hacia afuera. El tema del liderazgo es algo muy, muy complejo. Cada año en México se celebra una reunión, en esta ocasión organizada por una empresa que se le denomina WOBI, con W. Y esta empresa, WOBI, antes se ostentaba con el nombre de HSM, trae a lo más connotado a nivel mundial, trae personajes de los que más se han destacado en el tema de lo que sería el liderazgo. Pero nosotros podemos aprender enormidades de un líder como lo fue Moshe. Y de hecho, esta es parte precisamente de la intención de este estudio. Entonces, en el libro de Bamidbar, versículo 17, en el capítulo 13, comenzamos con 9 tareas que un líder tiene que darlo suficientemente claro. 9 tareas. Primera tarea, versículo 17. Les envió pues Moshe a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, suban de aquí al Negev y suban al monte. ¿Cuál es la primera tarea? Suban. ¿Ok? Tarea, observen la tierra como es. Tercer tarea, ¿el pueblo que habita es fuerte o débil? Cuarta tarea, ¿es poco o numeroso? Quinta tarea, ¿la tierra es habitada, es buena o es mala? Sexta tarea, ¿las ciudades habitadas son campamentos o plazas fortificadas? Séptima tarea, ¿el terreno es fértil o estéril?
Octava tarea, ¿hay árboles o no? Novena tarea, tomen del fruto del país. De estas 9 tareas, amados, ¿qué creen? 6 de estas tareas eran de opción múltiple. ¿Es fértil o no? ¿Son fuertes o son débiles? ¿Están fortificadas las ciudades o no? 6 de las 9 tareas estaban muy precisas y eran de opción múltiple y básicamente eran 2 opciones. ¿Ok? 9 tareas, solamente 6 eran de opción múltiple. ¿Estaba fácil o no? ¿Qué prefieren? ¿Hacer un examen de matemáticas que tenga que desarrollar todos los problemas? ¿O tener un examen de matemáticas que tengan opciones múltiples? 9.5 la respuesta, 7.2. ¿Qué preferiríamos? Opción múltiple. Bueno, pues de 9, 6 eran de opción múltiple. ¿Ok? De las restantes, eran 2 relacionados con actos. 2. ¿Cuáles eran los actos? Tomar el fruto. ¿Y el segundo? Vayan y suban. ¿Ok? Entonces, eran 2 de acto. Y una estaba relacionada con... ¿Con cuál? Una era abierta. Vean la tierra como es. ¿Ok? Entonces ya lo tenemos. Una tarea abierta, vean la tierra como es. 2 tareas de acción, traigan un fruto y vayan y suban por este lado. Y 6 tareas relacionadas con opción múltiple. ¿Ok? ¿Cuánto iba a valer cada pregunta? 1. ¿Qué? 1.1, ¿no? 1.1 y cachito. Para que se diera el total de 10. Bien, ya tenemos las primeras. Después, en el versículo 21, vamos a leer qué fue lo que ellos hicieron. Por favor, presten atención para que me digan en dónde están cubiertas las 9 preguntas. Verso 21. Dice, y ellos subieron. ¿Se contesta una pregunta? Sí. 2. Reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehobot, entrando en Amad, y subieron al Negev y vieron y vinieron hasta Hebrón. Dice ahí que reconocieron la tierra. ¿Se contesta otra? Se contesta la segunda. Después dijeron, y allí estaban Aimán, Sesai, Talmai, hijos de Anac. Aparentemente con estas se cubrirían la pregunta 3, 4, 5 y 6. ¿Cuáles son las 3, 4, 5 y 6? La 3, exacto, son fuertes o débiles. La 4 son pocos o numerosos. La 6, la tierra habitada como es, si es buena o mala. Y la 6 son ciudades habitadas, son campamentos, plazas fortificadas. Todas estas pudieran entreverse en ello, porque están diciendo que ellos estaban ahí, vieron a Imán, a Sesai, a Talmai, hijos de Anac. Ya están dando descripción de cómo era la gente de por ahí. Después dice, y llegaron hasta el arroyo de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo, y de las granadas y de los higos. Con ese se cumple ¿cuál? La 9. Traigan un fruto. ¿Ok? Después, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Con esto pudiéramos suponer que la pregunta 8, ¿hay en ellos árboles o no? ¿Verdad? Pudiera estarse cubriendo tanto como si el terreno es fértil o no. Entonces pareciera que en las propias actividades de ellos, efectivamente estaba más o menos diseñado el plan y cubierto el potencial de dar respuesta. ¿Sí? ¿Más o menos? Ok. Ahora, ¿cuál es el resultado al final? Hasta aquí vemos que ellos lo hicieron. ¿Cuál fue la tarea entregada? La tarea entregada dice, y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y en Kadesh, y dieron la información a ellos y a toda la congregación. ¿Ok? Entonces, la pregunta 1, vayan y suban. Estamos de acuerdo que se cubrió porque ellos ya fueron y ya regresaron y van a dar la información. ¿Sí? Después dice, y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Cuál pregunta se contesta con ella? La 9. ¿Ok? ¿Sí me están siguiendo? Ahí está revuelta porque así la está describiendo la Torah. Sigue diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella.
Con esa cumplieron a cabalidad, dice la pregunta número 2. ¿Por qué la pregunta número 2? Porque dice, vayan y observen la tierra como es. Les vuelvo yo a leer lo que dice aquí. Nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, la cual ciertamente fluye leche y miel. ¿Sí? Ya están dando la descripción. La pregunta abierta ya la están contestando. Entonces, hasta ahorita tenemos contestada la 1, la 9 y la 2, ¿verdad? Después dice, mas el pueblo que habita en ella es fuerte. Ya se contestó una pregunta de opción múltiple. ¿Sí? La pregunta número 3. Después dice, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Con ello se responde la pregunta número 6. Después dice, también vimos allí a los hijos de Anak, Amalek, habita el Negev y el Eteo y el Jebusí y el Amorí, habitan en el monte y el Cananeo habita junto al mar y a la ribera del Jordán. Les pregunto yo, ¿contestaron la pregunta 7, donde dice el terreno es fértil o infértil? Podríamos decir que se infiere, pero dijeron ellos, ¿es fértil o infértil? Así como dijeron ellos, el pueblo es fuerte y grande. No, ¿verdad? Nunca leímos que dijeron ellos, el terreno es fértil. Se puede inferir, pero no lo dicen textualmente. Después, se responde la pregunta 4. ¿El pueblo es poco o numeroso? Tampoco. Nada más citan a los pobladores, pero nunca dicen si son pocos o si son numerosos. Se contesta la pregunta, ¿la tierra habitada es buena o es mala? Tampoco. Nada más citan la generalidad, pero nunca dicen es buena o es mala. La pregunta 7, ¿cómo es el terreno fértil o estéril? Ya dijimos que no. La pregunta 8, ¿en ella hay árboles o no? ¿Lo responden? No. Se puede nuevamente inferir, pero no se está contestando precisamente lo que uno quiere. Les pregunto, si estuviéramos valorando esto en un examen, ¿ustedes creen que pasaría y que diría el profesor? A ver, pregunta, ¿el pueblo es poco o numeroso? Se contesta con que estaban ahí los pobladores de Anak, Amalek, de Litil, el Jebusí y el Amorí. ¿Se contestaría? ¿Qué diría el profesor? Pues si es medio barco diría, pues esta se aplica. Pero si no fuera barco, diría, es que aquí dice son pocos o son muchos. Por lo tanto, yo creo que alguien que estuviera valorando este examen diría, no pasa. ¿Y por qué podemos decir, bueno, no nos pongamos tan exigentes? Porque hubo preguntas de opción múltiple que sí contestaron. ¿Cómo cuál? Les preguntaron. Ellos dijeron, más el pueblo que habita en aquella tierra es fuerte y las ciudades son fortificadas. Ahí van dos preguntas, dos respuestas que están siendo preguntadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces miren ustedes, de la tarea que ellos entregaron la pregunta nada más 1, 9, 2, 3 y 6, fueron todas. Otra vez, 1, 9, 2, 3 y 6. ¿Cuántas son? 5. ¿Ok? Si son 9 preguntas, ¿pasaron el examen? ¿Qué crees? Son 9 y nada más contestaron 5. Panzazo, ¿verdad? ¿Sí? Miren nomás, toda la artillería que llevaban ellos para hacer la tarea y llegan y la entregan de panzazo. Yo he podido observar, amados, una gran problemática que tenemos la humanidad, que parte de un dicho que yo tengo en donde digo, todos somos unos incongruentes. ¿Sí? Ese es mi dicho, todos somos unos incongruentes. La explicación es porque muchas veces no tenemos el denuedo, no tenemos la facilidad de poder expresar con la suficiente certeza lo que queremos. ¿Sí? O como le pasa a las mujeres, me platicaban por ahí una anécdota de un matrimonio cuyo nombre no me quiero acordar, pero que iban de regreso, ¿no? La mujer manejando el coche que estaban estrenando y el hombre escuchando de parte de su esposa diciéndole, ay, no se te antojó, ¿qué era, Shale Jacob? Un café,
No, gracias. Y se sigue manejando y la otra viene enojada porque debió de haber entendido que cuando ella le pregunta a su marido, ¿no se te antojó un café? El marido debió de haber entendido, no se te antoja un café. Traducción, quiero que te pares ahorita y me compres un café. Y es que yo he notado que efectivamente muchas de las formas que utilizan las mujeres para revelar sus deseos son a través así como de preguntas, ¿verdad? Pero si ustedes no saben interpretar. Pero ojo, cuando no se realiza, no hay por qué hacerlo, porque no se está dando una tarea específicamente bien dada. Estamos hablando del tema del liderazgo. Estamos hablando de un tema en el cual recientemente alguien de Dedo de Ley me decía, está trabajando en la misma empresa en la que yo colaboro, y se acerca conmigo y me dice, Rabí, es que, pues ya te he oído, ¿no? Tú eres de las 650 personas la única persona que guarda Shabbat. Y le digo, sí. Y me dice, es que, Rabí, pues yo quiero ascender en la organización. Cuando dicen, ¿quién se va a México? Yo digo, yo. ¿Quién se queda a entregarle a un cliente? Yo. Y siempre soy yo el que me estoy ofreciendo para hacer un extra y apoyarlos. Y le digo, ¿y entonces qué es lo que deseas? Pues yo quisiera ascender después. ¿Y ya se los has dicho? No. Noten ustedes que de forma general así somos. Queremos algo, pero no lo pedimos. Y entonces le digo, mi sugerencia es que cuando tú vayas a hacer un favor extra, le digas, ingeniero, sí, como no, mucho gusto, con mucho gusto. Yo me voy a México ahorita, ya son las 7 de la noche. Yo voy, lo entrego y vuelvo. Solo le pido que en la primera oportunidad que haya para cambiarme de puesto y mejorármelo, me haga el favor de tomarme en cuenta. No pasó ni un mes y ya lo habían cambiado. Ni un mes pasó cuando ya lo habían ascendido. Ya ganaba mejor, ya no tenía el trabajo que tenía. Lo que demuestra, amados, es de que Moshe, como líder, le da una tarea muy, muy clara. A mí me sucedía mucho con Irán. Y con la astucia de Irán, yo le decía, papá, ¿me dejas? Sí, hijo, vete. ¿Y cuándo volvía? Cuando quería. No se quedó especificando. Sí, como yo no especificaba, él volvía cuando quería. Y cuando yo quería llamarle, ¿por qué llegaste tan tarde? Papá, pues no me dijiste. Y aunque yo me pueda enojar, yo les pregunto, ¿ustedes creen que alguna vez los regañé por eso? No, yo quedaba desarmado, porque yo decía, pues yo no quiero que lo dije. Entonces, ¿qué fue lo que yo tuve que hacer? Cambiar mi estilo y decir, a las 12 te quiero aquí. Entonces, noten ustedes, amados, cómo es que la Torah la podemos aterrizar en un terreno tan práctico que esto nos ayuda para la escuela. Y que luego después dices, es que el profesor me reprobó. ¿Te reprobó? Por no contestaste lo que te preguntó. Entonces, primera lección, todo líder tiene que saber dar instrucciones lo suficientemente precisas. ¿Sí? Segunda lección es que, amados, en esto de la comunicación, yo me he dado cuenta en mi propia persona que tengo que hacer un esfuerzo mayúsculo para tratar de escuchar. Y un buen ejemplo que les invitaba a hacer a algunos era, cuando vayan a tomar gasolina, que yo lo hago, ponle por favor 40 litros de premium y le pones 38 al aire. Y ya agarraban la pistola, iban, la ponían, y ya que la habían puesto se regresaban, iban caminando. Me dijo 40 litros, ¿verdad? Sí. Se volteaban. ¿De premium, verdad? Sí. Y entonces, una y otra vez tendrías tú que repetir la misma instrucción. Noten, amados, y como ya sabemos el resultado de esto, quien verdaderamente sabe poner atención a las tareas siempre va a trascender. Tan simple como a partir de ese día,
el resultado nefasto fue que 10 murieron. 10 personas en ese día murieron. Lo vamos a leer al final. Y 2 se salvaron. Tengamos en mente, amados, que muchas veces en el trabajo nos dan una tarea que hacer y creemos que somos muy inteligentes. Como no nos ven, muchas veces se deja de lado. O como ahorita no me están supervisando, ¿qué tal hice esto? No lo hago tan bien como lo hubiera hecho si me van a supervisar. Esa clase de deslices son justamente ejemplificadas a partir de esta. Te preguntaron si había árboles o no. ¿Y tú qué respondiste? Sí, la tierra es muy bonita, fluye leche y miel. Esas son contestaciones que no estaban en el script. Definitivamente sí, pero ojo, Samá. Sí me pasa también. Aquí es bien interesante una cosa. Eso cuadrado no se puede muchas veces usar el argumento de te lo dije sin que haya un preámbulo de solicitud de algo. Y por eso es que esto puede añadir un poquito a lo que les estoy yo diciendo. Miren, no es lo mismo que yo le diga a mi esposa, oye, mi vida, cuando vayas al súper, ¿te acuerdas, por favor, que a mí me hace falta que me compraras un rastrillo? Y sigue caminando y le digo, oye, también por ahí si ves por ahí algunos pistaches, tráemelos. No sé si me explico que las instrucciones en el vuelo no son buenas instrucciones. O una lección más de aquí. ¿Qué fue lo que hizo Moshe cuando les hizo? Los llamó para decirle, toda instrucción no puede ser dada al vuelo, no es correcto, no es adecuado. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cuál es lo correcto? Si va a haber una instrucción o si va a haber una solicitud. Bueno, si ya se va a dar, pues vamos a hacerla formalmente. A ver, mi vida, ven tantito. Ya ese preámbulo de ven tantito. Y tal vez de que te tome la molestia o de apuntar o no. Pero ese preámbulo de llamar, como lo hizo Moshe a los Meragelim, esto era algo importantísimo. Porque mire, cuando llegan los Meragelim, llegan con Moshe. Pero yo les pregunto, ¿las instrucciones las recibieron los Meragelim a oídas de todo el pueblo? No. Se los dio Moshe mientras estaban caminando y les dijo, vayan, síganle subiendo. No, se paró y el profesor dio una instrucción. Entonces, ojo, tampoco puede ser imputada una culpa o una falta o un olvido si las instrucciones se están dando en el vuelo. ¿Sí? Ya con esto ayuda un poquito, Samá. Ya trato de puntualizar una petición y no necesariamente una ocurrencia. Porque por mucho que sea mi necesidad, en ese momento se me ocurrió. Si yo lo hubiera planeado, lo hubiera dado en el momento en el cual se iba a preparar las cosas. Entonces, tenemos nosotros unos Meragelim que lamentablemente trajeron un resultado muy malo, ¿verdad? Un resultado casi que lo debían de haber reprobado. De ahí que entonces la tarea que entregaron fue la 1, la 9, la 2, la 3 y la 6 contestadas. Las otras 4 fueron impedidas. Y hubo 2 actos que sí hicieron, la 1 y la 9, 2 actos. ¿Cuáles fueron? Subir y traerla. Y la otra que también hicieron, ¿saben cuál fue? La abierta, la descripción de la tierra. Entonces, ojo, las que no contestaron fueron la 4, la 5, la 7 y la 8. 4, 5, 7, 8 no contestaron. Aunque las podríamos inferir, no las contestaron. ¿Ok? De ahí entonces fueron 5 contestadas bien y 4 no. ¿Ok? Ahora, a partir de este momento vienen las 15 lecciones para el liderazgo. ¿Les parece bien? 15 lecciones para el liderazgo, porque si no mal recuerdo, este tema ya lo habíamos platicado de una manera así medio somera en alguna otra charla, hasta ahorita lo que hemos llevado. Pero lo importante es que tenemos que recapitular esto para sacar las lecciones de lo que acabamos de ver. Entonces, vayamos ahora a darnos cuenta cuáles son estas lecciones que comienzan a partir de Números capítulo 13, verso 25, perdón. Primera lección del líder, dice ahí, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días.
Y anduvieron y vinieron a Moshe y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Kadesh, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. ¿Qué notamos ahí cuando vienen ellos y les dan, les empiezan a dar las noticias? ¿Qué notan ahí? Hay un error ahí. Exacto. Que ellos escucharon la tarea, habiéndosela entregado a ellos, ¿la escucharon cómo? A oídas, no de Moshe, sino de Moshe y Aarón, no de Moshe y Aarón, sino de Moshe, Aarón y toda Am Israel. Miren, amados, muchas veces en el desenvolvimiento familiar o en el desenvolvimiento laboral, pensamos que hay cosas que se tienen que hacer a oídas de todos. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve mal el secretito, las cosas. No es que se trate de secretos, es que se trate de llevar las cosas en el lugar adecuado. Yo les pregunto, ¿qué hubiera sucedido si la respuesta de los Meragelim hubiera sido a solas con Moshe? ¿Cree que la historia hubiera sido otra? Noten ustedes, ¿hubiera sido diferente? Sí. Vamos a poner un ejemplo que nos sucedió hace un poco de tiempo. Cuando se dio un desaguisado aquí que fue realmente muy lamentable que se hubiera dado. Cuando una persona está allá afuera y está gritoneando. En aquel momento yo recuerdo cuando con el devenir de los días una persona nos decía, es que debieron de haber hecho, debieron de haber hecho esto, debieron de haber hecho, debieron de haber hecho esto. Y yo le decía, déjame decirte una cosa, en primer lugar, mis hijos ni yo estamos acostumbrados a ese tipo de escenas. Mis hijos nunca han estado acostumbrados a verme a mí de show con su mamá, o de gritos, o de golpes, o de trancazos. Nada, cero. Para mí eso que viví fue algo que lamento que haya sucedido, pero que yo nunca lo vi. Y aunque hubo matrimonios a base de chonco y arañones y jalones y demás, y que sus hijos lo veían, mis hijos nunca habían visto nada de eso. Pero en aquella ocasión fue muy interesante porque, como obviamente lo que estaba ocurriendo, el destinatario era yo, mi petición fue, por favor, métanse. Sencillo, métanse. Todo comenzó con eso. No se metieron. Por favor, métanse. No se metieron. En fechas recientes, el Yom Rishon pasado, nos reunimos aquí todos los Sharetim de Vega Derech. Tuvimos la oportunidad de que un licenciado nos diera 2 horas. Es una persona que es súper experto. Ha estado en muchos casos sonados en México relacionados con temas de seguridad y de delincuencia y de secuestro. Y cuando estábamos aquí, le hacía yo una pregunta. Oiga, ¿y qué pasaría si Hasbe Shalom, alguien entrara aquí y estando aquí adentro, alguien, me refiero yo a un delincuente, alguien de nosotros empezara a perder la compostura? ¿Ustedes creen que no pueda pasar? ¿Sí o no? Si alguien de afuera viniera y Hasbe Shalom fuera un delincuente, ¿a quién le tocaría atender el asunto? A la más alta autoridad que hay. ¿Estamos de acuerdo? A la más alta autoridad. Por ello es que se da una segunda salida mía. Les digo, métanse, nos metemos, seguimos en el servicio. Sigue estando allá, siguen habiendo mucha gente, me salgo. Métanse. Y la advertencia de no hay ningún miedo aquí. Métanse. Nos volvimos a meter y otros se quedaron otra vez. ¿No pudo haber sido diferente? Entonces, pero esto si lo llevamos a nuestra casa, amados, ¿qué pasaría si nada más estuviera Galor y Lea, Hasbe Shalom, en una situación difícil? Le tocaría a Galor, ¡vamos, Galor! No, lo que estamos aprendiendo es cómo debemos de aprender a actuar en esos momentos. Hay que saber reconocer que hay alguien que tiene que llevar la voz cantante, y eso hay que dejarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces todo enturbia.
¿Qué pasaría si el marido se empieza a poner violento y la esposa le dice, no, mi vida, no, mi vida, ven para acá? Y tal vez ella lo está haciendo por su bien, para que no le vayan a pegar, para que no le vaya a pasar algo. Pero no sé si alcancen a entender que en la medida que aprendemos a dividir las cosas, nos ayudaría a nosotros para tratar en nuestra vida de decidir de una manera más inteligente la forma en cómo vamos a actuar. ¿Sí lo alcanzamos a ver? De ahí que nos damos cuenta, un gran error que se tuvo fue haber recibido el informe a oídas de todos. El informe a oídas de todos. Hoy en día se está haciendo muy popular en muchas empresas de grandes tamaños, que se habla de espacios abiertos en donde no hay cubículos, en donde todos son zonas compartidas, en donde nadie tiene un escritorio, en donde llegan todo el mundo y se sientan en donde hay un espacio disponible, ¿verdad? La oficina de Steve Jobs era así. No es cierto, no era Steve Jobs. No, ya no me acuerdo si es los de Google. En donde no tiene ni siquiera un espacio. Y yo me pregunto, ¿y no hará falta de vez en cuando decir algo en lo privado? ¿No? Para poder externarlo, no lo sé. Yo quiero pensar que debe de haber alguna forma para poder solucionar esto. Pero yo les pregunto, ¿qué no hay caso? Hay lugares para pelearse y discutir. Pues cuando muchas veces las diferencias están acaloradas en un espacio diferente al que esté toda la familia. Y muchas veces lamentablemente lo hacemos, ¿verdad? Pero esto nos ayudaría a tratar de entender cosas que tenemos que cambiar, que tenemos que mejorar. Entonces, punto número 1, alguien habló, ¿verdad? Más bien, dieron ellos el mensaje a oídas de todos. Siguiente, todavía no terminamos con ese punto, voy leyendo. Y anduvieron y vinieron a Moshe y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán y Kadesh, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron del fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra, la cual nos enviaste, que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella, mas el pueblo que habita, todo eso ya lo leímos, porque fue lo que ellos ya entregaron como tarea. Verso 30, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Aquí está la primera lección del líder. Ojo. Ya vimos un error, ¿ok? Pero ahora aquí, ¿qué estamos notando? Dice que entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella. Aquí hay un dato que es interesante porque después vamos a ver que los demás también empiezan a hablar. Pero solamente advierte la Torá que en el caso de Caleb, dice que era delante de Moshe. ¿Qué quiere decir eso? Que podríamos decir, yo estoy hablando aquí, imagínense, yo estoy hablando, y de repente Johanita me dice, ¿me permite? Sí, te permito. Y entonces se pone ella a hablar, y salga otra que suelte hablar, pero esa nunca pidió permiso. No sé si ven que es diferente. Entonces, noten ustedes cómo Caleb dice ahí, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe. ¿Ustedes creen que eso haya sido permiso? Vamos a ver los Números 9:6, un pasaje antes. Números 9:6. Bamidbar. Dice, este es el episodio cuando llegan a pedirle a Moshe su autorización para llevar a cabo Pesaj. ¿Pesaj cuál? Pesaj Sheni. Dice, pero hubo algunos que estaban inmundos a causa del muerto y no pudieron celebrar la Pascua o el Pesaj aquel día y vinieron delante de Moshe y delante de Aarón aquel día. ¿Qué está implicando que vinieron delante de ellos? A buscar ¿qué? Su autorización. ¿Sí se dan cuenta? Regresamos al caso de Caleb en Bamidbar 13:30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moshe y dijo, subamos luego y tomemos en posesión de ella, porque más podremos nosotros, ¿qué dice? Que ellos. Entonces, ojo, primera lección del liderazgo es que, amados, no podemos permitir que en el momento en que vayamos a decidir algo, cualquiera pueda hablar. ¿Qué quiere decir? Imagínense que está el hombre con la mujer, matrimonio, están decidiendo sobre algo y que el hijo o la hija se meta. Antes eso era imposible en México, ¿verdad? Antes tan simple era como,
El hijo y la hija se callan porque están hablando los padres. Y eso era un tema de responsabilidad y de educación. Hoy los hijos creen que tienen el derecho de poder hablar tan alto, tan fuerte como la madre, como el padre. Y eso es incorrecto. ¿Por qué? ¿Por qué? Miren eso. Algunas veces yo le decía a Irán, le decía, mira, yo te pido que le agradezcas al Eterno tantas atenciones que tiene la gente para ti. Porque de entrada las tiene por mí, porque él que se había ganado. Y yo le decía, ya después que te conocen, y ya después que saben quién eres, y ya después que, bueno, pues ya será tu historia. Pero de entrada cuando te llegan y te tratan bien, no hay mérito en ti. Ahora, ven tantito para acá, Yoshiaki. ¿Lo conocen? Si nosotros nos ponemos a pensar en Yoshiaki, ya está creciendo, es un joven, tiene una madureza, ¿verdad? Bien. Si ponemos a pensar en Yoshiaki, y Yoshiaki ya conoce muchas cosas, yo ya tiene tiempo que me pregunto y le pregunto, ¿ya sabes qué es esto? Y él me lo contesta, ¿verdad? ¿Sí o no? Cuando yo ya le hago preguntas y lo hago parte de mi complemento, porque esa es una importante lección que quiero que entiendan, nosotros como padres tenemos que volver a ver a nuestros hijos en la medida que crecen como un complemento. ¿Y por qué no ocurre? Porque los padres generalmente los van a ver como, ¡ay, tú cállate! ¿Cuántas veces han escuchado eso? ¿Por qué? Porque pierden los padres la oportunidad de que sus hijos los complementen. ¿Sí? Entonces, hay temas en los que me apoyo totalmente con Irán y hay temas que me apoyo con Yoshiaki. ¿Desde cuándo? Desde hace mucho tiempo. Y el que yo me apoye en él, ¿verdad, Yash? ¿Sí? Íbamos otra vez, estábamos de vacaciones en Oaxaca, en una población muy alta, era muchos metros, y entonces íbamos en las bicicletas los cuatro, y yo de repente ya no podía ir. Y entonces Yoshiaki se empieza a esperar, y le dice, mejor he peleado con mi papá porque siempre el más débil de la manada me puede pasar. Y entonces le digo, oye hijo, ¿y aquí pueden haber pumas? ¿Y había o no? Sí, había pumas. Y le pregunto de otro animal, ¿y aquí puede haber otro no me acuerdo qué animal? Pregunté. Y él me dice, no, papá, porque son de otras zonas que no sé qué. Cuando yo le hago estas preguntas a Manos, miren, pónganse a pensar, ¿en qué cosas nuestros hijos son buenos que no los hemos aprovechado? Pero el hecho de que yo me voltee a preguntarle a él y que él me complemente en algunos temas, no obstante eso, les pregunto yo, ¿es mérito no hecho por él solo? Cuando los zapatos, ¿quién se los compró? Cuando la camisa, ¿quién se la compró? Cuando el pantalón, ¿quién se lo compró? Cuando el talit, la kipá. Y él me dice, pero es que yo he aprendido esto. Cuando la revista donde aprendió, yo se la compré. Cuando la escuela donde fue y aprendió, yo se lo di. ¿Qué mérito tiene él como para estar a mi altura? Cuando hasta ahorita no tiene ningún mérito. Y ahí tienes a las mamás. ¿Cómo primero los niños? Primero los niños. ¿Qué méritos han ganado? Hay que atender primero a los niños. Primero a los niños. Digo que son los reyes y las reinas de la casa. Ha habido familias enteras de él. Yo les he dicho, ay, mira, mi reina. ¿Tu reina debe ser tu mujer? ¿No tu hija? Si acaso tu hija puede aspirar a ser princesa. Pero miren, amados, lo que les estoy tratando de transmitir es un orden que nos enseña la Torá. ¿Sí? Porque en medio de esto, ¿a quién fueron? Dice la Escritura, fueron a darle las noticias al pueblo, a Aarón y a Moshe. No, dice que fueron primero, menciona primero Moshe, Aarón, y estaba la congregación, hay un orden, todo. Entonces noten que cuando Yoshiaki, por mucho que sepa, por mucho que yo me apoye en él, amados, él no se ha ganado nada. Y al no ganarse nada, amados, tiene que entender que la honra y el honor la tengo yo porque yo sí he demostrado algo. Y él
tenemos la esperanza de que lo consiga. Entonces, alguna vez, sí, aprovecho otro ejemplo, ¿sí, Samar? Así como la honra y todo el mérito lo gana usted, igual si no lo educara y la vergüenza o todo eso también no es de que el niño tenga la culpa, ¿no? Así es, y por eso es muy enfática el Teilim, que dice que, no, el Mishlech, que el niño consentido es vergüenza de los padres, ¿verdad? Entonces sí, efectivamente también caería sobre él. Pero hay otro ejemplo que ustedes como padres, yo sé que lo viven mucho. Y lo viven mucho porque ocurre. Cuando muchas veces un hijo o una hija fue a hacer un examen y tal vez estudió mucho y se mató mucho. Y después de que dijo, no, pues yo ya saqué puro 8, ya pasé. Y se siente muy orgulloso porque ya pasó y se fue ante sus ojos buena calificación. Y uno dice, ay no, sí, entonces ya se lo merece. ¿Se merece que no ha terminado nada? Por mucho que Bereshit saque muy buenas calificaciones, yo digo, no ha terminado nada. Qué bueno, hay que aplaudirla, hay que felicitarle, hay que echarle ganas, estimularla. En primaria, en secundaria, en prepa, no han ganado nada. Están en la universidad y no han terminado, no han ganado nada. Como padres se nos va eso. Y entonces nos volvemos a ver a este hijito, que es gran esfuerzo. Déjalo que no haga aseo durante una semana. Que dejen a la madre que no haga aseo durante una semana. Mi esposa nos lo sorbaja todos mis shabbatot en la cabeza. Es mi día, es el día de la mujer. Pues ahí te va. Pero noten ustedes, amados, que si ponemos las cosas en su lugar, por mucho que tu hija y tu hijo digan, oye, que estoy estudiando mucho, oye, que estoy haciendo mucho esto. Pues sí, papá, pues para eso estás. Y entonces sí, hasta ahorita que digas he sacado puro 10, eso no es nada. Porque nada has terminado. ¿Me explico? ¿Qué daño le está haciendo uno a los hijos cuando los consiente o los considera de tal manera que dice, no, pobrecita, ya se desveló o ya hizo mucho? ¿A qué daño los podemos nosotros? Desde luego, el gran daño, en primer lugar, es para los padres, y el segundo es para ellos. Yo insistiría en el hecho de que la forma en como nosotros socializamos comienza con nuestra familia. Entonces, el ejercicio de socialización primero está entre nosotros. De ahí que, por mucho que digan, bueno, es que aquí se lleva muy mal con sus hermanos, se lleva muy mal en la casa y tienen muy buenas amigas, observen que generalmente esas buenas amigas serán amigas que tengan muy corta duración. Por muy estrechas que sean durante un corto tiempo. ¿Por qué? Porque si hay una problemática familiar de disfuncional, esto se pasa del otro lado. Entonces, a nuestros hijos, ¿por qué nos consienten los padres? ¿Por qué les damos de más? Porque no sabemos priorizar y no sabemos quién está en primer lugar. Y por eso yo les digo a las madres, imagínense una madre de repente dice, ay, tengo 100 pesos, y voltea a ver tal vez un lápiz labial, ay, me gustaría, ay, no, pero mejor le voy a comprar una ¿cómo se llama? Una mochilita que tanto quería. Pero ¿por qué? ¿Qué se ha ganado ella? Entonces, ¿a quién tendría uno primero que privilegiarse? A uno. Me decía la mujer con la que charlo en inglés, me hacía una pregunta, dice, te voy a preguntar varios valores. Ok. Y me dice ella, protección. Y le empiezo a dar mi definición de proteger. Y me dice, ¿y entonces tú crees que tus hijos los tienes que proteger más que a tu esposa? No. No. Yo siempre he protegido a mi esposa antes que a mis hijos. ¿Le suena eso mal? Ese es el orden escritural. ¿Yo a quién tengo que proteger en primer lugar? A mi esposa. Antes que qué? Que a mis hijos. Por eso es que llega el momento en donde tal vez veo que uno de los dos está poniéndole o mala cara o alguna contestación incorrecta. No te metas con mi esposa. ¿Por qué? Porque ella es la primera para mí.
Entonces, me voy de vacaciones con mis hijos, sí, me voy de vacaciones, me disfruto mucho, pero ¿cuántas veces más me voy con mi esposa? Pues muchas más. Entonces, recíproco, yo también tengo que hacer lo mismo para con mi esposo, ¿no? Por eso es que tienen que ser, miren. Porque qué tal si yo antepongo a mis hijas, aunque mi esposo me anteponga a mí, pero si yo antepongo a mis hijas sobre él. Y es que comienza a haber un desorden. Es que miren, yo lo que he encontrado en la Torah, y se los digo de veras, delante del Eterno, yo lo que he encontrado en la Torah es que no hay mejor forma de ser feliz que entregarte a hacer lo que tú tienes que hacer. Déjame se los explico. O sea, otra vez, no hay mejor forma de encontrar la felicidad que entregarte a las responsabilidades y a cumplir a cabalidad la autoridad que tú tienes. Yo lo que encontré, y les insisto que escuchen las conferencias del amor, porque ahí lo explico de una manera más detallada, es que después de un tiempo de mi matrimonio, ya empiezo yo a sentir que ya no la amo, que ya no siento bonito, que ya nada de nada. Pero ¿qué fue lo que encontré? En la medida que yo me volteé a atenderla a ella, ¿qué creen? Ella se volteó y se volteó a atenderme a mí. Pero ese yo voltearme a atender a ella, no era voltearme a atender a ella con los ojos cerrados, como muchas mujeres lo hacen, que entregan todo a su marido, pero nunca le demuestran la valía que tienen ellas mismas de también exigirle eso. Y entonces, ¿qué pasaría? Yo le compro a mi esposa y le doy lo que ella quiera, pero yo estoy esperando el hecho de decirle, oye, mi vida, pero oye, yo quiero la comida. O sea, yo quiero que esté y que esté a tiempo. Yo quiero que esté y que esté la salsa. Yo quiero que esté y que esté. No sé si me explico. Yo me vuelvo a atenderla a ella y a tratar de amarla, pero siempre reclamando mis derechos. ¿Sí lo ven entonces cómo es? Es entregarse no como el borras, como lo hacen muchas mujeres. Y menciono a las mujeres porque como se les da de una manera tan natural amar, mira, se tiran desde el paracaídas. Y ahí van para tratar de satisfacer todos a su pareja. Cuando en realidad lo que deberían de hacer es, espérame, yo camino tantito, pero si tú no me das, no sigo caminando, mi cuate. Y a muchas parejas que yo aconsejo, y me cuentan su situación, y sobre todo cuando no tiene nada que ver con el Eterno, yo les digo muy claramente, ¿sabes qué? No le laves, no le planches, no le des, no nada. ¿Ustedes se imaginan a mí, el rabino Mijael Ávila, diciéndole a una mujer que no le planche, no le lave? ¿Sí entienden por qué, amados? Ahora ustedes se imaginan al rabino Mijael Ávila diciéndole a la mujer, divórciate. Bueno, en fechas recientes tuve que atender un matrimonio, y yo le decía a él, oye, ¿qué esperas para dejarla? Y no porque ella estuviera mal, sino porque él es el que está mal y no quiere cambiar. ¿Qué esperas para dejarla? Bueno, es que yo creo que si la dejo, ella podría atentar en contra de su vida. O sea, ¿no quieres asumir tu responsabilidad de que ella se quite la vida? Entonces, detrás de todo esto que estoy hablando, lo que yo he encontrado en las Sagradas Escrituras es que es eficaz y que si yo hago lo correcto, voy a tener lo correcto. Una pregunta más ahí. Las que gustes. De repente, ¿cómo manejaría esto con Débora? Ya terminó de comer y ya hizo la tarea. También. Sí. Desde que a lo mejor el niño con todo que hace sus obligaciones y cosas que debería de hacerlas de cajón. Sí. A veces como que los padres se exageran, ¿no? Porque a lo mejor no sabe ni siquiera, por decir algo, ¿no? Yo he visto a mamás que les dan un celular a un niño de primaria. Digo, cuando te lo voy a dar cuando lo mantengas tú, en tus domingos, pero yo a nivel primaria yo no le daría un teléfono celular a un niño. Ese es mi problema. Sí. Lo que yo digo es de que, qué tan distorsionado está, de que a lo mejor el niño nada más es para un bolsito y la mamá le da un regalote, no que ni siquiera puede comer. Así es. ¿No? Sí. Es una distorsión porque después cuando va a la secundaria o hasta acá a la prepa ya quiere que a lo mejor le compren el coche del último modelo, ¿no? Sí. Digamos que esto lo podemos ver también cuando muchas veces los padres tienen un solo hijo, su primero, y entonces le compran la ropita de marca, los tenisitos, lo traen bien bonito, y ya en el segundo se relajan un poquito más y dicen, bueno, pues, vamos a ponerle la ropa de su hermano, ¿no? Y entonces comienzan con un halo de perfeccionismo para poder hacerlo.
Y si lo volteamos en un sentido económico, muchos padres, obviamente, al decir, le voy a dar lo que yo no tuve, entonces hacen un dispendio de cuestiones económicas, muchas veces desproporcionadas a los hijos. Sin embargo, habría que notar una cosa que es fundamental. Dado que los tiempos siguen cambiando, no va a ser raro, porque la educación también está trastocada por la tecnología, en donde hoy en día ya hay muchos colegios en el mundo en donde desde el preescolar traen su tableta. Entonces, nada más lo que hay que observar es que tal vez en el contexto en el cual se desenvuelvan, que esté ad hoc. Es como en el tema de la seguridad que nos enseñaba el licenciado. Él decía, ojo, el problema, bueno, no lo dijo él, lo dijo Xavier cuando nos dio la plática. El problema no es que te pongas un Rolex. El problema está en que el Rolex lo traigas cuando vas a Tepito a comprar. Entonces, muchas veces el problema no es la tableta o el teléfono. Más bien es el contexto en el que muchas veces se da, tal vez por el contexto del colegio donde estudia la chica o el niño, o tal vez el desenvolvimiento familiar. Por ejemplo, a mí no me extraña que Débora esté manipulando los partes tecnológicos, porque ves que Samar lo trae, Chanel lo trae, y dices, pues o sea, parecería descabellado en otro niño, pero tal vez en ella no, porque está en un contexto. Entonces, tal vez la parte ahí que valdría la pena siempre es, detrás de eso, procurar ver el contexto para efecto de que podamos tener un panorama, ¿no? Y efectivamente, tratar siempre de darle a nuestros hijos, conforme vayan ellos desenvolviéndose y en su crecimiento, darle cada vez más cosas ad hoc a ellos. Entonces antes dábamos tal vez un dulcecito, nunca nos olvidemos de los dulcitos porque eso siempre sigue siendo eficaz. Pero en la medida que van creciendo ya darles otro tipo de cosas de acuerdo a su forma de ser. Desde la Sinagoga Verdadera se despide el rabino Mijael Ávila diciéndoles en Shalom. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.